Hopecast es presentado por AbbVie. ¿Quién me iba a decir a mí que después de tantos años iba a acabar siendo cuidadora de mi esposo que falleció a los 47 años? Lo que más me impulsó a trabajar en esto fue que cuando mi esposo enfermó en el 2003, que fue apenas un año de enfermedad lo que tuvo, yo tuve una carta que me entregó la aseguradora que en ese momento era de mi esposo, que decía todo lo que el doctor necesite está cubierto. Y con todo y eso, fue tan y tan difícil ese proceso. Viajé a Estados Unidos varias veces y siempre me quedé pensando, ¿qué hace la gente que no tiene, que son todo el resto de la población que no tiene esa facilidad para poder accesar eso en momentos tan difíciles como es el cáncer? La cubierta que tienen el 45% de la población, que es la cubierta de vital, ¿verdad? La cubierta de cáncer es una cubierta bastante fuerte, bastante completa, donde los pacientes pagan bastante poco de su bolsillo. El que más sufre es el paciente que tiene un plan privado. En Puerto Rico se diagnostican cerca de 16,000, ha subido un poquito, ha bajado en algunos años, pero está alrededor de 16,000 pacientes de cáncer al año. Se ha visto mucho avance en la sobrevida del paciente de cáncer. El cáncer más preocupante después de próstata y cáncer de seno en las mujeres es el cáncer colorectal, que es bien preocupante porque sí tenemos una incidencia bastante alta. En el 2012 se creó una ley que es la ley 275, que es la Carta de Derecho del Paciente y el Sobreviviente de Cáncer de Seno. Tan reciente como octubre del año pasado, a través de cartas normativas de ACE se logró incluir los servicios de hospicio dentro del programa vital que no estaba cubierto. Nosotros tenemos la gran ventaja de tener un centro de llamada donde los pacientes llaman a pedir orientación y así es que nosotros sabemos de primera mano qué es lo que está pasando en la calle, porque los pacientes nos dicen, mira, tuve tal y tal problema tal barrera o tal problema en acceso o tal medicamento no me lo están aprobando. Pues con ese feedback constante y diario es que nosotros hemos ido trabajando esas políticas públicas. Por ejemplo, hay una ley del 2012, que es la ley 107, que decía que una aseguradora tiene que pagarle una terapia al paciente, una terapia oral, versus terapia original intravenosa, siempre que esté disponible. Los médicos no sabían que existía una ley. Si nosotros perdemos esos fondos o parte de esos fondos, la situación de salud en Puerto Rico se va a ver bien afectada. Así que ahora mismo eso es lo que nos preocupa, nos ocupa y nos quita el sueño. Imagínate recibir un diagnóstico de cáncer y además de enfrentar el miedo y la incertidumbre, tener que luchar contra barreras y procesos burocráticos para accesar los tratamientos esenciales. Para muchos en Puerto Rico, esto es una realidad diaria. En este episodio de Hopecast exploramos cómo la Sociedad Americana contra el Cáncer de Puerto Rico trabaja incansablemente para derribar esas barreras a través de la promoción de política pública. Conversamos con María Cristi, vicepresidenta de Servicios al Paciente, Control de Cáncer y Política Pública de la Sociedad Americana contra el Cáncer. Su trabajo, su voz, ha contribuido a transformar la atención oncológica en la isla. Soy Michelle Miró, sobreviviente de cáncer y tu anfitriona en el Hopecast, el podcast de la esperanza de la Sociedad Americana contra el Cáncer de Puerto Rico. Hablar del compromiso de la Sociedad Americana contra el Cáncer de Puerto Rico es más que hablar de campañas, servicios o recaudaciones. Es hablar de acción, de defensa, de una lucha constante por garantizar que cada paciente y cuidador tenga acceso justo, equitativo y digno a lo que necesita. Para entender a fondo cómo la sociedad transforma su misión en resultados concretos, ya sea impulsando leyes, protegiendo derechos o enfrentando barreras del sistema, conversamos con María Cristi, vicepresidenta de Servicios al Paciente, Control de Cáncer y Política Pública de la Sociedad Americana contra el Cáncer. Su voz representa el compromiso de toda una organización que no se queda de brazos cruzados. Bienvenida, María Cristi.
Gracias a ustedes por tenerme. Gracias por estar aquí con nosotros. Sabemos que la sociedad, además de tener servicios, ¿verdad?, y ayudas que ofrecen al paciente, la política pública, ¿verdad?, es una parte esencial de cumplir la misión de la sociedad. Pero antes de entrar en ese tema, me gustaría que nos compartieras un poco cómo tú te envuelves con la Sociedad Americana contra el Cáncer. Bueno, en realidad yo estoy envuelta con el cáncer desde mis años de juventud profesionales, porque mi primer trabajo fue con los pacientes de cáncer en el hospital universitario. No voy a decir cuántos años atrás, pero muchos años atrás. Así que siempre de una forma u otra estuve envuelta con el cáncer, siempre me interesó muchísimo el tema y lo estudiaba desde ese entonces. Pues, ¿quién me iba a decir a mí que después de tantos años iba a acabar siendo cuidadora de mi esposo, que falleció a los 47 años, ortopeda especialista en espalda? Y yo te diría que no había pasado un año cuando ya alguien se me acercó para ser voluntaria en la región de Mayagüez. Así que comencé en el 2004, desde entonces voluntaria en Mayagüez, voluntaria en San Juan, presidenta de la Junta. Estuve trabajando en la construcción y el desarrollo de Puerto Rico Hope Lodge. Y cuando acabé todos esos proyectos dije, bueno, yo creo que todavía puedo hacer mucho más. Así es que en eso, pues Lili Santos me ofreció un trabajo y aquí estoy haciendo todo lo que puedo, pero definitivamente de todos los sombreros que tengo, el que me apasiona y más tiempo le he dedicado recientemente en los últimos años es la política pública. Es porque a través de esos años te diste cuenta que habían como unos gaps, había unos espacios, unas necesidades que atender. Siempre se habían hecho muchos intentos, ¿verdad?, de atender esas barreras que los pacientes de cáncer tienen. Pero la medicina va cambiando, las aseguradoras, los medicamentos, todo eso va cambiando y mientras más costoso y más complicado se torne el sistema, más fragmentado se torne el sistema, más necesidad hay pues de defender esos derechos. Yo te diría que lo que más me impulsó a trabajar en esto fue que cuando mi esposo enfermó en el 2003, que fue apenas un año de enfermedad lo que tuvo, yo tuve una carta que me entregó la aseguradora que en ese momento era de mi esposo, que decía todo lo que el doctor necesite está cubierto. Y con todo y eso, fue tan y tan difícil ese proceso, viajé a Estados Unidos varias veces y siempre me quedé pensando, ¿qué hace la gente que no tiene, que son todo el resto de la población que no tiene esa facilidad para poder accesar eso en momentos tan difíciles como es el cáncer? Así es que, pues básicamente me he dedicado a luchar por ese acceso, y no es un acceso solamente que lo tengan, porque sabemos que lo pueden tener, es un acceso que sea a tiempo y que sean tratamientos innovadores, o sea, que sea el último tratamiento novel, no tratamientos económicos de hace 1000 años. ¿Piensas que esa es una de las mayores barreras en la parte burocrática, ese proceso? Mira, te tengo que decir que se ha adelantado mucho. Gracias a Dios he visto resultados a través de los años. La cubierta que tienen el 45% de la población, que es la cubierta de vital, ¿verdad? La cubierta de cáncer es una cubierta bastante fuerte, bastante completa, donde los pacientes pagan bastante poco de su bolsillo. El que más sufre es el paciente que tiene un plan privado, que no es el mejor del mundo, y de esos hay muchas personas que trabajan y tienen su plan privado y tienen unos costos altísimos deducibles. Ese es el que más problemas tiene de acceso, yo te diría. Wow, impresionante. En términos de Puerto Rico, y de esa data, de esos números, de cuántos pacientes, cuántos puertorriqueños padecen de cáncer. Pues en Puerto Rico se diagnostican cerca de 16,000, ha subido un poquito, ha bajado en algunos años, pero está alrededor de 16,000 pacientes de cáncer al año. La grandísima mayoría adultos, de eso solamente la gente no se da cuenta, pero quizás hay unos 140, 150 de esos casos son niños. Las muertes rondan alrededor de los 5,000, 5,500 por año. Se ha visto mucho avance en la sobrevida del paciente de cáncer. Ya el diagnóstico de cáncer pues no es una sentencia de muerte. A diferencia de Estados Unidos, nosotros tenemos el cáncer de pulmón no es
un problema tan grande. Sí sigue siendo un cáncer mortal, pero en números, Puerto Rico tiene un porcentaje de fumadores más bajo. Y por lo tanto el cáncer de pulmón viene cayendo como en un tercer lugar en hombres y mujeres. El cáncer más preocupante después de próstata y cáncer de seno en las mujeres es el cáncer colorectal, que es bien preocupante porque sí tenemos una incidencia bastante alta. Tuve la oportunidad de dialogar igual para los tres temas, ¿no? Tocamos los tres temas. Invito a quienes no lo han visto a que busquen el episodio más en detalle de, obviamente, cómo detectarlo a tiempo y poder tratarlo a tiempo, que es la clave, ¿no? Claro. en la supervivencia. Un cáncer que detectado a tiempo tiene una sobrevida bastante considerable. Y me parece que en Puerto Rico estamos bastante al día, vamos a ponerlo de esa manera, en términos de tratamientos, que antes siempre se escuchaba, ¿se fue a Estados Unidos o tienes que ir a Estados Unidos? No, yo creo que aquí hay oncólogos suficientes, hay gastroenterólogos suficientes, hay centros de cáncer que están tratando este tipo de cáncer alrededor de toda la isla. Aquí se ha educado bastante sobre el cáncer colorectal y nuestros porcentajes, ¿verdad?, de personas que están cumpliendo con sus pruebas de cernimiento, sorprendentemente tenemos mejor cernimiento en la edad de los 40 a los 50 años que lo que hay en Estados Unidos. Oh, wow. Porque nosotros, Puerto Rico, hay una orden, una carta normativa, una orden ejecutiva del Departamento de Salud hace ya muchos años, donde se hablaba que a los 40 había que comenzar con la prueba de FIT. Y eso creó conciencia y sí tenemos bastantes personas entre esa edad que ahora es que en Estados Unidos se está comenzando a hablar de la necesidad de comenzar más temprano. Tengo que pensar que gran parte, igual de que nosotros podamos atender esos números, es la educación, algo que la sociedad, las campañas educativas, que es gran parte de la misión de la Sociedad Americana contra el Cáncer. Y no lo hacemos solo, o sea, hay que ser justo, lo hacemos con nuestros partners y colaboradores, ya sea en academia, en otras organizaciones, dependiendo del tipo de cáncer. Así que, pero sí, es un trabajo que no se puede dejar de hacer, y después de la pandemia mucha gente pospuso, ¿verdad?, estas pruebas, y hemos tenido que reforzar esas campañas. Sí. En términos de la política pública, las leyes y algunas de esas iniciativas, ¿qué nos puedes compartir de ese enfoque y lo que está haciendo la sociedad? La sociedad ha estado, como te comenté anteriormente, bien activa en los últimos años. En el 2012 se creó una ley que es la ley 275, que es la Carta de Derecho del Paciente y el Sobreviviente de Cáncer de Seno, pero esa ley, que era extremadamente amplia, era como un wish list, o sea, era lo que todos hubiésemos deseado. Y obviamente pues esa carta hay que irla atemperando a la realidad, porque no todo lo que uno desea pues se puede lograr. Así que es cambiante. En el 2020 se firmó otra ley, que es la ley 79, que le hace un update a esa carta original. Básicamente tiene los mismos conceptos, y es que el paciente, cuánto tiempo el paciente tiene que esperar para una aprobación de un medicamento, qué derechos tiene el paciente en cuanto a la información que debe recibir de su médico, mucho de eso pues está también dentro de las cubiertas de ACES, que se ha trabajado directamente con ACES. Por ejemplo, tan reciente como octubre del año pasado, a través de cartas normativas de ACES, se logró incluir los servicios de hospicio dentro del programa vital, que no estaba cubierto antes. O sea que esto no está escrito en piedra, sino que esto se sigue trabajando. Muchas de estas cosas es más fácil conseguir directamente, ¿verdad?, con ACES y la gente de Vital, que lo cubran sin tener que enmendar las leyes. Pero la ley originalmente pues detallaba un sinnúmero de derechos que tienen los pacientes: acomodo especial en los trabajos, acomodo especial en las escuelas, en adultos mayores que requieren más servicios. Que a veces uno no pensaría en esos términos, ¿no? De realmente cuáles son las necesidades del paciente y por qué tener una carta de derechos, por qué tenerlo establecido. Hay que tenerlas. ¿De dónde nace, de cómo nace el que se establezca una carta de derechos al paciente? El derecho a la salud es un derecho humano fundamental, declarado por la ONU desde el 1948.
está reconocido por muchísimas de las cartas de derechos de los distintos países, incluyendo la de Puerto Rico. O sea que eso está dentro de nuestra Constitución. Y es un derecho a la salud. Nosotros tenemos la gran ventaja de tener un centro de llamada donde los pacientes llaman a pedir orientación, y así es que nosotros sabemos de primera mano qué es lo que está pasando en la calle, porque los pacientes nos dicen, mira, tuve tal y tal problema tal barrera, o tal problema en acceso, o tal medicamento no me lo están aprobando. Pues con ese feedback constante y diario es que nosotros hemos ido trabajando esas políticas públicas. Por ejemplo, se firmó una ley en el 2024, que es la ley 109, donde se prohíbe la práctica de los copay accumulators. Eso era que las aseguradoras privadas no le estaban contando al paciente de su plan privado el dinero que le daban en un cupón o en un descuento. Y el paciente acababa pagando el mismo deducible como si no le hubieran dado ese descuento. Pues se logró porque estamos, ¿verdad? Tenemos ese oído, los pacientes quejándose, las mismas farmacéuticas diciéndonos, mire, nosotros creamos estos descuentos para aliviar el bolsillo al paciente, no para, ¿verdad? Para beneficio de la aseguradora, y de esa forma, pues, se logró esa ley para prohibir esa práctica. Que ese dinero, la aseguradora se quedaba con ese dinero, con bueno, ese voucher. El voucher lo usaba el paciente en la farmacia, pero no se lo incluían en el cálculo de su deducible. Estos son pacientes que tienen deducibles anuales, pues acababan pagando lo mismo. Okay. Ese es un ejemplo de lo que se trabaja. ¿Cómo han visto que ha sido el impacto de este trabajo que se está haciendo, de estas leyes que se están implementando? Se ha visto mejoría, se ha visto, se ha educado, y tanto los legisladores están educados como el público en general. Los pacientes están más educados. Nosotros nos hemos dado a la tarea con este documento de llevarlo a todas partes donde vamos. Recientemente se le hizo un update porque ni siquiera los médicos sabían. Por ejemplo, hay una ley del 2012, que es la ley 107, que decía que una aseguradora tiene que pagarle una terapia al paciente, una terapia oral versus terapia original intravenosa, siempre que esté disponible. Los médicos no sabían que existía una ley donde protegía al paciente de que pudiese recibir esa nueva terapia oral versus la vieja terapia intravenosa, por ley. Así es que este es el tipo de cosas que nosotros educamos y llevamos el mensaje para que todo el mundo sepa cuáles son, ¿verdad?, esas leyes que están funcionando. Claro, que es implementar esas leyes, ¿no? Y hacer que se cumplan. Hacer que se cumplan, porque implementarlas es un dolor de cabeza. Pero peor todavía aún es el constante seguimiento para asegurarnos que esas leyes se están cumpliendo. Y ahí es que los pacientes nos ayudan mucho. Claro. Y nos llaman todo el tiempo, mira, esto no me está pasando esto, y entonces nosotros intervenimos. En términos de los fondos, ¿verdad?, para la sociedad y que se cumplan obviamente con estas leyes y que recibe la sociedad para poder implementar programas, promover política pública y las ayudas que ofrecen. Bueno, nosotros en cuanto a fondos, la mayor parte de los fondos son privados o a través de nuestras actividades multitudinarias, los relevos, la gala, que es bien importante, corporativa, nuestros socios corporativos. Donativos personales. Del gobierno como tal, nosotros recibimos por ley $300,000 anuales para la operación del Hope Lodge, que en un momento dado la redujeron a 200, y yendo nuevamente a los legisladores y como te digo, llevando esos datos de cuántos pacientes nosotros impactamos, logramos nuevamente los 300. Y aparte de eso, hay un donativo legislativo que es competitivo anualmente, que se utiliza para servicio a pacientes, pero no es una cantidad muy sustancial, está rondando los $120,000-125,000. El resto es todo a través de donativos, actividades y corporativos. Y que se quedan aquí. Tenemos, para la parte de política pública, hemos recibido mucho apoyo de las farmacéuticas, que están muy interesados en la parte de abogacía y política pública. En términos del Hope Lodge, ¿nos puedes compartir un poquito sobre esa misión, ¿no?, y lo que hacen y cómo lo han logrado?
Bueno, el Hope Lodge es parte de una cadena de Hope Lodge que tiene ACS, ¿verdad? American Cancer Society, a través de la nación. Creo que tienen deben de ir como por cerca de los 40, 34, 35, 40 Hope Lodge a través de toda la nación, y obviamente pues ellos se rigen dentro de eso, tienen sus propias reglas y reglamentos. El Hope Lodge se hizo completo con una campaña capital. Wow. No tenemos deuda sobre esa instalación. Es ¿qué te puedo decir? Es un hotel 5 estrellas. Todo el que lo ha visto sabe, es un edificio con 33 habitaciones donde nuestros pacientes que viven fuera del área metropolitana se quedan con nosotros el tiempo que sea necesario, siempre con un acompañante. Nosotros tenemos un chofer que los lleva a sus tratamientos y le llamamos una casa fuera de casa, porque verdaderamente eso es lo que es un hogar. El personal es espectacular, se trata de tenerles actividades ahora que ya, ¿verdad?, pasamos ese horrible tiempo de la pandemia. Ajá. Y normalmente, gracias a Dios, no hemos tenido que rechazar a nadie, siempre tenemos algún lugar hasta ahora. Es un reto venir, no estar en el área metropolitana y poder venir. Y los pacientes de Vieques y Culebra. También tenemos pacientes de Islas Vírgenes, americanas mayormente, pero uno que otro que viene de Islas Vírgenes Británicas, de turismo médico. Y fue como integral durante el huracán María, después de María, ¿verdad? Y ahí la pandemia. Es que como eso es una operación 24/7 que nunca para, pues nos sirvió de headquarters, por decir, durante el huracán. Con nosotros se quedaron hasta médicos que vinieron fuera de Estados Unidos a atender pacientes que perdieron su casa cuando los terremotos igual. Centro de acopio de agua y cosas que los pacientes han necesitado en distintas emergencias. Verdaderamente es nuestra carta de presentación, yo te diría. Porque es lo que se ve, es lo que se palpa, es lo que la gente puede ir allí y decir, mira, es verdad. Qué bien. Visión futura, ¿hacia dónde vamos y por qué estamos abogando? Bueno, a mí no me quedan muchos años hablando de visión futura, pero yo te diría que tenemos que seguir reforzando, ¿verdad?, esta parte de política pública, porque como te expliqué anteriormente, esto cambia todos los días. Ahora mismo nos estamos acercando a un momento bien crítico, bien preocupante, porque el gobierno federal, pues como ustedes saben, ha pasado un proyecto de ley que hasta ahora aparenta ser que va a pasar también en el Senado, donde los recortes van a ser de trillones de dólares y están mayormente puestos esos ojos de los recortes en los programas de Medicaid. Todavía no sabemos cómo es posible o qué va a pasar. Todo el mundo está a la espera. El mismo American Cancer Society, que ha hecho todo este lobbying a través de los años para asegurar estos fondos, y el gobierno de Puerto Rico, que ha estado batallando para la paridad de estos fondos. Ahora mismo no podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer es pedir que no nos quiten fondos. Claro. O sea, no que nos den más, como siempre se ha hecho. Ahora es simplemente, por favor, déjenos los que tenemos. Si nosotros perdemos esos fondos o parte de esos fondos, la situación de salud en Puerto Rico se va a ver bien afectada. Así que ahora mismo eso es lo que nos preocupa, nos ocupa y nos quita el sueño. Claro, pensar que las personas no puedan tener acceso a sus tratamientos. Y nosotros tenemos mejor acceso y más cubierta que muchos estados de Estados Unidos con el block grant que recibimos. Te iba a preguntar precisamente, sé que participas en otros grupos a nivel global, ¿no? ¿Y cómo nos ves en comparación? ¿Verdad? Somos parte de los Estados Unidos, pero ¿cómo nos ves en comparación al acceso en términos de equidad y ¿verdad? El acceso de los pacientes a sus tratamientos y medicamentos? Años, participando de grupos y de distintas reuniones de Latinoamérica. Y nosotros no somos parte de lo que ellos llaman LATAM. Puerto Rico no es parte porque está bajo Estados Unidos, pero al ser latinos, pues sí, me han dado la oportunidad de compartir, y mayormente pues ellos quieren ver cómo compara, ¿verdad?, nuestras barreras de acceso con las de ellos. Para darte una idea, yo acabo de llegar el domingo de México,
creo que eran como 7 países de Latinoamérica. El average de inversión de los gobiernos en Latinoamérica en salud ronda los 4%. En Puerto Rico, si calculamos todo lo que nosotros recibimos de fondos federales, que es casi el 75% de lo que cubre salud son fondos federales, estamos cerca de un 13%. Así es que te podrás imaginar cuán diferente va a ser ese acceso, y eso, hay países que no tienen acceso todavía a vacunas de HPV, porque no tienen programas que las cubran. Y los porcientos, ellos no tienen, por ejemplo, lo que a mí me ha sorprendido mucho, muchos de estos países no tienen registro central de cáncer. Y si no tienes registro, no tienes los números y no tienes los datos, ¿cómo vas a hacer política pública? Así es que hay mucho trabajo que hacer. Ellos son muy fuertes en la parte de grupos, ¿verdad?, civiles, y se organizan y se mueven, y es sorprendente lo que hacen, pero los recursos son bien limitados. ¿Qué palabras de esperanza tienes para la audiencia, que muy probable son muchas personas que son recién diagnosticadas y sus cuidadores? La esperanza como cáncer control, ¿verdad?, y servicio al paciente, es que vemos cada día mejores tratamientos, más efectivos. Siguen las investigaciones y los clinical research. Es importante que la gente participe de eso, ¿verdad?, de esos estudios clínicos. Muchas veces la única forma que tiene el paciente de accesar estos medicamentos costosos. Así es que no tengan miedo, que se hagan sus pruebas a tiempo. Todo a tiempo tiene remedio. Y en cuanto a la política pública, pues que los pacientes sepan que estamos ahí, que somos la voz de los pacientes, que estamos pendientes de cada reto que tienen y cada barrera que se encuentran. Vamos a ir a pelear por ellos y vamos a luchar, y lo hacemos junto con otros grupos de pacientes también. Y hemos visto resultados. Poco a poco se va viendo. Qué bueno. Gracias por estar con nosotros y gracias por la lucha y por todo lo que hace. Sí, mientras podamos, ahí seguiremos. Gracias. Escuchar a María Cristi nos recuerda que la lucha contra el cáncer va más allá del tratamiento médico. Es una batalla por el acceso, la equidad y la justicia. La labor de la Sociedad Americana contra el Cáncer de Puerto Rico en la promoción de políticas públicas es esencial para garantizar que cada paciente y cuidador en Puerto Rico reciba el apoyo que merece. Si este episodio resonó contigo, te invitamos a compartirlo y a unirte a la causa. Escanea el QR Code en pantalla para hacer tu donativo a través de ATH Móvil o directamente en la aplicación. Nos encuentras bajo Donar/SACPR. Juntos podemos construir un futuro con más esperanza y menos barreras. Gracias por acompañarme. Soy Michelle Miró. Hasta la próxima en Hopecast, el podcast de la esperanza de la Sociedad Americana contra el Cáncer de Puerto Rico. Esperanza en cada historia. Hopecast es presentado por AbbVie. La información presentada en Hopecast es de carácter educativo, no sustituye diagnóstico, tratamiento ni consejo médico profesional. Consulte siempre a su médico o profesional de la salud.